Bueno, vamos a seguir con la guía práctica, ejercicio número 1.9 eh, de la guía de trabajo práctico de Stata. Bueno, vamos a leer la consigna. Dice, completa las siguientes consignas utilizando la base de datos de HU 2010 individual solo para las provincias de Chaco y Corrientes. ¿Sí? Bueno, me dice el punto A. Estime la regresión de ingreso laboral semanal. Fíjense que ya es una variable de la variable nivel, o sea, no como antes que trabajamos con el logaritmo. Ingreso laboral semanal sobre horas semanales trabajadas, el sexo, si es 1 si es varón y el 0 si es mujer. Ahí bueno, ahí se viola lo que dijimos de ponerle los nombres que sean representativos. Eh, Años de educación, meses de antigüedad en el trabajo actual y dos interacciones. Una interacción 1 que es entre sexo y horas semanales totales, y una interacción 2 que es entre años de educación y antigüedad. Vamos a ver que sexo, bueno, es una variable binaria. Entonces esta interacción acá, la interacción 1 es entre una binaria y una variable explicativa, es una variable cuantitativa, perdón, y una interacción 2 que es entre dos variables cuantitativas. Vamos a ver cómo se interpreta y para qué sirve. Bueno, hay que hacer todo eso y reportar los resultados en formato de ecuación. Entonces vamos a Stata. Bueno, corremos la base. Primero que nada, recuérdense que dice que solamente usar datos de Chaco y Corrientes, o sea que los eh, eliminamos, digamos, de todas las observaciones que no sean de Chaco y Corrientes. Generamos la variable edad, la variable de horas semanales trabajadas, que la suma de estas dos, y el ingreso semanal, que no es ingreso semanal por hora ni logaritmo, es solamente cuánto gana una persona por semana. La variable esta de educación, que la conocemos. Esta es la variable nueva, una variable de antigüedad, ya vamos a ver bien cómo se define. Eh, bueno, o sea, la variable de antigüedad, vamos a decirle, se define a partir de esta variable, ¿sí? Si uno tira el tab de esta variable, van a ver que dice cuánto tiempo hace que está trabajando en el empleo que tiene ahora de forma continua, ¿sí? La gran mayoría son cero porque esta base es, o sea, tiene gente que no trabaja, o sea, jóvenes y qué sé yo. Después hace menos de un mes, hace 1 a 3 meses, 3 a 6 meses, 6 a 12 y así como diferentes periodos. Y después más de 5 años. Entonces la variable está definida de forma tal que cuando es 0 es acá, cuando el pp07a es 0, este cuando es 1, este cuando es 2. O sea, la variable de antigüedad está definida de forma tal que cuando esta variable acá es 2, o sea, cuando una persona dice que está hace 1 o 3 meses, la antigüedad le computa como si fuesen 2 meses, como el promedio de las dos. Cuando es 3, o sea que trabaja hace 3 o 6 meses, la variable de antigüedad le computa como un 4,5, o sea, en la mitad. Cuando es 5, cuando la variable es 5, cuando es 4 son 9 meses, cuando es 5 son 36 meses, y cuando es 6 es más de 5 años, o sea, 120. ¿Sí? O sea, no es poner una variable súper representativa de la antigüedad, pero es a modo de ejemplo para poder trabajar, digamos, con los datos para este ejemplo. O sea, si quisiesen hacer un trabajo empírico no podrían definir la antigüedad de esta forma. Pero bueno, para el caso ahora no sirve. Después la variable esta sexo que dijimos, que tiene este problema, ¿no? Que no le pusimos el nombre o sea, que no tiene el nombre de qué es. O sea, que dice sexo igual a 1, si el CH04 es 1, CH041 es hombres, CH042 es mujeres. O sea que el sexo 1 significa si la persona es varón y el sexo 0 significa que es mujer. O sea, el grupo base con el que comparamos es la mujer. Y definimos las dos interacciones. Interacción 1 es sexo por horas semanales trabajadas y la interacción 2 es año de educación por antigüedad. ¿Sí? Ahora bien, analicemos esto antes de tirar la regresión. Y acá está la regresión. Vamos a correr todo porque no corrí nada todavía. Ok, ¿por qué yo agrego interacciones? Digamos, ¿cuál es la utilidad de agregar interacciones en el análisis? Yo agrego interacciones cuando yo pienso que
el efecto que tienes una o las dos variables sobre las cuales se hace la interacción contra mi variable i no es lineal. ¿Sí? O sea, si yo pienso que las horas semanales totales, o sea, que a una persona que trabaja una hora más a su semana le pagan, no sé, en promedio, ¿no? Siempre, porque esto es una regresión, siempre se trabaja con datos en promedio. Si yo pienso que a una persona por cada hora extra que trabaja le pagan en promedio una X cantidad de pesos, independientemente del género, o sea, como yo estimo que no hay discriminación por género, si pienso que tanto a hombres como a mujeres le pagan en promedio lo mismo, entonces solamente agrego esta variable a la regresión, como está acá, y nada más. Y no agrego ni una interacción. En cambio, si yo estimo o yo considero y quiero testear que existe discriminación de género, que las horas semanales totales no son iguales, o sea, no son retribuidas en igual proporción a hombres que a mujeres, entonces tengo que agregar la interacción para corroborar esa hipótesis, y eso es justamente lo que me pide hacer el ejercicio, digamos. Así que lo vamos a hacer. Pero ¿se entiende cuál es la intención de agregar una interacción? O sea, yo pienso que al hombre no le pagan lo mismo por cada hora más que decide trabajar que a las mujeres. Entonces agrego esta interacción y lo corroboro, porque esta es la forma de testearlo. Y acá pasa algo parecido. Acá no tengo grupo base ni grupo de referencia porque esto es una dummy, una binaria, y acá tengo dos variables cuantitativas. O sea, acá no tengo grupo base contra el cual comparar para hacer este análisis y decir que nos rinde lo mismo para dos grupos. Pero lo que sirve esto es para analizar el caso en que yo considero que una de las dos variables, o las dos, depende de cuál yo estoy priorizando para el análisis, tiene un rendimiento diferente dependiendo dependiendo del nivel en el cual se encuentra la otra variable. ¿Sí? O sea, si yo, por ejemplo, vamos a hacer, el trabajo después nos va a llevar por ese lado, pero bueno, supongamos que yo tengo año de educación. Si yo no hago la interacción, yo estoy suponiendo que un año más de educación, o sea, si yo agrego solamente años de educación así, como una variable de la regresión, y no agrego la interacción, estoy suponiendo que en promedio una persona por cada año más de educación que decide tener le pagan tanto más de ingreso laboral por semana, ¿sí? Como el rendimiento de la educación. Yo al agregar la interacción digo que o sea, primero la agrego para testear la hipótesis, y es porque yo parto de la hipótesis de que un año más de educación no es lo mismo cuando soy nuevo, cuando soy en un trabajo, cuando soy en el medio, cuando tengo muchos años de antigüedad, ¿sí? Yo estoy generando una hipótesis previa de que el rendimiento de la educación, digamos, el rendimiento de tener un año más de educación no es lineal para todos los niveles de antigüedad, ¿sí? O sea, mi hipótesis sería que, no sé, cuando soy joven me pagan mucho, supongamos, ¿no? Esto es una hipótesis. Cuando soy joven me pagan mucho, y cuando soy más viejo, si yo me decido más viejo de antigüedad, y si decido estudiar un año más, no me va a mover mucho el amperímetro en términos de salario. Ya tengo un salario bastante fijo, qué sé yo, supongamos, si yo decido hacer un año de un posgrado, no me aumenta mi sueldo. Esa es una hipótesis inicial. Entonces yo estoy pensando que el rendimiento de la educación no es lineal para todos los años de antigüedad, ¿sí? O sea, el rendimiento de la educación es sobre el salario. Eso es siempre así, ¿sí? Es educación contra mi variable i, que sería el salario por hora acá. Yo lo que estoy hipotetizando, digamos, previamente es ese año de educación adicional no me rinde, digamos, en términos de salario lo mismo a mí que soy una persona que recién empieza a laburar, o a una persona que tiene muchos años ya de experiencia, ¿sí? Es una hipótesis, vamos a corroborarlo agregando la interacción, se va a ver. Bueno, tenemos todo, acá tenemos la regresión, horas semanales, el sexo, la interacción 1, que es entre estos dos, año de educación, antigüedad, y la interacción 2, que es entre estos dos, ¿sí? Esta es la regresión que va a usar. Bueno, ahí tenemos la salida de Stata. Analizamos ya la mayoría de las partes. Tenemos 2.278 observaciones.
test de F me da 0, digamos, se rechaza ampliamente que la hipótesis nula de que ninguna de todas estas es significativa. El R cuadrado da 23, 5,58, el R cuadrado ajustado da prácticamente lo mismo. Y ahora vamos al análisis de los datos, ¿sí? Recuerden que tenemos interacciones por todo, ¿sí? O sea, no tenemos ninguna variable que esté sola sin interacción. O sea, esta está con la interacción con esta acá, y esta está con la interacción con esta acá. ¿Qué pasa cuando están en una interacción? Cuando hay una interacción se modifican significativamente las interpretaciones de los resultados. ¿Correcto? Vamos a analizar este primer caso, estos tres. Acá tengo horas semanales totales, tiene su coeficiente y es estadísticamente significativo. Después tengo el sexo, su coeficiente también es significativo. Tengo una interacción 1, su coeficiente negativo y es significativa al 10%, ¿sí? Al 5 no, porque hay un 6 acá. Al 7, digamos que no existe como medida usual, pero al 7 bueno, se puede, pero bueno, al 10% de significancia es significativo, ¿sí? O sea, no es tan ampliamente aceptable como todas las otras. Ok, esta interacción es entre esta variable y esta variable. Lo que se analiza, lo que pasa es estas variables ahora, estas variables, ¿sí? Son el efecto que tiene esta variable. Supongamos este es el efecto, este es el coeficiente, es el efecto que tiene las horas semanales que una persona trabaja sobre su ingreso, ¿sí? Cuando estamos hablando del grupo base, ¿correcto? Porque acá tenemos una interacción entre esta y una binaria. Acá sexo significa hombre, varón, ¿sí? Así se definió. Sexo es igual a 1 cuando es varón. Entonces, este es el efecto de las horas semanales totales del grupo base. O sea, cuando sexo es 0. Es decir, cuando es mujer. ¿Sí? Eso se acuerdan del video anterior, también se hace el mismo análisis. Esta variable es el efecto de las horas. Este coeficiente es cuánto le aporta de salario semanal a una persona. A una mujer trabajar una hora más. ¿Y por qué una mujer? Porque es el grupo base. Pues si yo hablase de los hombres, tendría que hablar sí o sí de la interacción. ¿Sí? Recuerden que la interacción es esto por esto. Y si yo hago esto por sexo 0, me queda solamente esto. Y si hago esto por sexo 1, es decir, hombres, me da esto. O sea, esto es para analizar la diferencia de los hombres y esto para analizar el efecto de las mujeres. ¿Qué quiere decir este coeficiente? Y bastante, como son todas variables nominales, en nivel, me dice que una mujer que decide trabajar una hora más a la semana va a percibir en su ingreso semanal 2 pesos con 82 centavos. Y esto está en pesos. En pesos de 2010. O sea, una hora semanal más que decida trabajar, que decida, digamos, supongamos que puede elegir libremente la cantidad de horas que quiere, que decide trabajar una hora más, va a ganar 2,82 2 pesos con 82 centavos más de sueldo. De sueldo semanal. ¿Sí? Por cada hora adicional que trabaja. La interacción, ¿sí? Dijimos que la interacción siempre es una diferencia, ¿sí? No significa que este ingreso de los hombres es de la mujer y este es de los hombres. No es negativo. Lo que significa que sea negativo, que no pareciese que tan evidentemente que sea así, porque el coeficiente porque no es tan es significativo, pero con 10% nomás. Pero vamos a tomar que es significativo. Lo que me dice es que los hombres ganan, o sea, les pagan menos por cada hora semanal que decían trabajar. Menos que las mujeres. ¿Sí? O sea, que la interacción sea negativa quiere decir que cuando el sexo es 1, el efecto de horas semanales, cuando el sexo es 1, es decir, cuando es hombre, es un efecto negativo. Si yo quisiese saber cuánto gana un hombre, o sea, esto es lo que gana una mujer por hora trabajada adicional, ¿sí? Y lo que gana un hombre es lo que gana una mujer más su interacción, ¿sí? O sea, la interacción en sí sola es una diferencia del grupo 1 contra el grupo base. La diferencia de los hombres contra las mujeres. No es el efecto,
no es el efecto o la retribución de hora adicional. Es cuánto difiere de un hombre y una mujer el efecto. ¿Se entiende? O sea, no es el efecto de la hora semanal sobre el ingreso, sino es la diferencia entre hombres y mujeres del efecto. ¿Qué sería esto? Esto es lo que le pagan a una mujer por cada hora más que trabaja. Y esto es la diferencia. Si yo quisiera saber cuánto le pagan a un hombre, efectivamente, tengo que hacer la suma. Que hacer una resta porque son efectos cruzados. Positivo y negativo. Y me da esto. O sea, a un hombre, por cada hora adicional que decide trabajar, le pagan 1 peso con 13 centavos. A una mujer, por cada hora más adicional que decide trabajar, le pagan 2 pesos con 82 centavos. Recuerden siempre que son ingresos semanales de 2010. Son bajísimos parecen, pero como que suman algo, suman plata en esa época. Ahora bien, entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que, aunque no es del todo, vamos a suponer que es significativa, al 10% por lo menos es significativa. Me está diciendo que a las mujeres les pagan más por cada hora semanal, por cada hora extra que decían trabajar respecto a los hombres. ¿Sí? El tema es esta otra variable. Esta variable de sexo, que sería hombre en realidad, pues definido así, tipo de sexo 1 es hombres, me dice que a los hombres, o sea, el sentido práctico es raro, ¿no? Porque esto es cuánto le pagan, o sea, en sentido estrictamente práctico me dice que a los hombres le pagan 149 pesos más semanalmente, solamente por el hecho de ser hombres, cuando tienen 0 horas trabajadas. ¿Sí? Por eso como que es medio raro y contraintuitivo, como que no, o sea, no importa tanto, digamos. O sea, en interpretación práctica, o sea, es importante, porque si no yo me diría, los hombres ganan siempre 149 pesos más, y no, o sea, depende en qué nivel lo mido. Pero lo que me está diciendo es que los hombres parten de una ordenada de origen mucho más alta que las mujeres. Empiezan con 150 pesos más en sus bolsillos, por el hecho de ser hombres nomás. Y de ahí en más, esa diferencia se va achicando. Porque a las mujeres, cuanto más horas trabajan, ganan diferencialmente, le contribuyen más que a los hombres. Entonces va a llegar un punto, y si uno hace sería el display de este, que sería de este, sería el nivel base, contra, como hace el libro, contra la interacción. Te da 88 horas. ¿Sí? Porque este para calcular el nivel en el cual sería 0, ¿sí? 144 más la interacción sería así. Sería 144 más la interacción, que en realidad es menos porque es negativa. O sea, sería más menos interacción por un nivel de horas semanales. ¿Sí? Horas semanales que hacen que esta ecuación sea 0, ¿sí? Es decir, ¿cuál es el nivel de horas semanales? O sea, si uno despeja, ¿no? Manda esto al otro lado que me da negativo, paso esto dividiendo, como los dos tienen negativo y me da positivo, me queda esta expresión que hicimos acá recién. Y me va a dar el nivel de horas semanales para el cual las mujeres le alcanzarían a los hombres. ¿Correcto? O sea, ¿en qué nivel se cancela esta expresión? Ese nivel que está en el libro, digamos, en el libro hace la comparación de los beisbolistas. ¿En qué nivel sería un beisbolista hispano? Se compara con uno blanco, algo así lo que era. O sea, en este nivel, o sea, cuando una mujer trabaja, en promedio siempre, cuando una mujer trabaja 88 horas semanales, le alcanza en ingresos semanales a un hombre que trabaja también 88 horas semanales. ¿Sí? O sea, el hombre, por ser hombre, empieza ganando 150 pesos más en su bolsillo, y de ahí en más es como que tiene una ordenada de origen más alta, y de ahí en más su pendiente es más plana, y la mujer empieza en una ordenada de origen mucho más bajo, pero su plana es más empinada, su recta. Entonces llega un punto que se corta. En ese punto es cuando las horas semanales son 88. ¿Sí? Que es una locura en realidad. A ver.
Supongamos que trabajan 5 días a la semana nomás, como que tienen que trabajar 17 horas o sea, al día. O sea, no es un valor alcanzable, digamos. O sea, no es representativo en la muestra, no existen esa cantidad de horas semanales. Entonces, como que en términos prácticos, la mujer siempre va a estar por debajo, si quieres, como que nunca va, nunca le va a alcanzar al hombre en esta muestra, en términos de lo que le pagan por la misma cantidad de trabajo. ¿Sí? Como que existe discriminación por género. Pero, o sea, ahí vemos la utilidad de la interacción. O sea, la interacción que si bien me da significativa al 10%, me dice que sí, que le pagan diferente a los hombres y a las mujeres. O sea, no le dan no le dan la misma cantidad de plata por cada hora adicional que trabajan. A las mujeres le pagan más, si se quiere, por cada hora que trabajan. Pero los hombres, por el hecho de ser hombres, ganan muchísimo más de entrada. Entonces como que nunca terminan de alcanzar, si se quiere, en términos monetarios, semanales, el salario, de igualar el salario de los hombres. Bueno, ahora vamos a que son la segunda tanda, ¿sí? Los años de educación, la antigüedad y la interacción entre ambas. ¿Correcto? Acá tengo dos variables cuantitativas, o sea, no hay ni una binaria, o sea, no tengo comparaciones contra el grupo base. ¿Qué sucede acá? ¿Qué interpretación sale de este coeficiente, que es significativo? Me dice cuánto aporta tener un año más de educación al ingreso laboral semanal, o sea, cuál es el rendimiento de la educación cuando tengo 0 años de antigüedad. ¿Sí? O sea, como que acá tengo algo y acá tengo 0. Entonces la interacción que es este por este me da 1 por 0, 0. Entonces no analizo nada de esto. Solo analizo años de educación. ¿Sí? O sea, años de educación es 27. O sea, cuando tengo 0 de experiencia, que no es... O sea, esta es la interpretación práctica de esta variable, ¿sí? De este coeficiente. Por ahí pues no tener mucha utilidad práctica por justamente esto, porque estoy hablando en un extremo. Cuando una persona tiene 0 meses de antigüedad, le gana 27 pesos por cada año más que decide estudiar. Lo mismo pasa con la antigüedad. Cuando yo sumas un mes más, acuérdense que la antigüedad está hecha de meses, cuando yo trabajo un mes más de antigüedad, me pagan 1 peso con 26 centavos más durante la semana, o sea, por cada mes más que trabajo, pero siempre que tenga 0 años de educación. ¿Sí? Porque tengo un 0 por 1, 0. Entonces este ignoro. ¿Se entiende? Ahora el término de la interacción. La interacción en sí misma es, o sea, es un número, no es tan importante. O sea, lo que es importante es que son significativos. No es tan importante la interpretación del número en sí, sino lo que yo hago con este número. ¿Sí? Pues la interacción, si ustedes se acuerdan, o sea, como estoy diciendo 20 veces ya, es esto por esto. ¿Sí? O sea, si yo quisiera analizar cuánto le rinde el rendimiento de la educación en el salario a una persona, evalúo 27, ¿sí? Se tendría que hacer. No vamos a hacer display porque no es un cálculo. Voy a hacer 27. ¿Cuánto le rinde un año más de educación? 27 más la interacción, ¿sí? Siempre y cuando yo evalúe, y ahí sería por la antigüedad. ¿Sí? Cuando yo mido la antigüedad en 0, si cuando tengo 0 meses de experiencia, ahí me queda solo el 27, que es este valor que está acá, que dijimos recién, que el rendimiento de lo que hacemos cuando tengo 0 años de antigüedad. Acá lo que yo hago, digamos, es, pues estoy evaluando en 0. Como 0 no es un valor que me sirva, porque nadie tiene valor 0, por lo general en los ejercicios me va a decir evaluar en un valor promedio, es lo más común, o en un valor de antigüedad X. ¿Sí? En ese caso, por ejemplo, no sé, supongamos que el valor de antigüedad que a mí me importa son, no sé, 24 meses, ¿sí? 2 años. Cuando una persona llega a los 2 años de antigüedad en un laburo, ¿cuánto más me rinde la educación para ese caso? Entonces ahí sería acá 24. Vamos a hacer el display. Es un ejemplo nomás, ¿no? Y me da 29 pesos. O sea, estudiar un año más
cuando yo tengo 24, cuando tengo 2 años de experiencia, me aumenta me da 29 pesos más por cada año más de educación que yo decido tener. Cuando tengo 24, cuando tengo 2 años de experiencia, ¿sí? O sea, la utilidad de la interacción es que, en este caso, es que yo estoy suponiendo que la educación, como dijimos al comienzo, la educación no rinde lo mismo para todas las personas en cualquier nivel de experiencia. Y acá, como la interacción me da, como que es estadísticamente significativa, se concluye que estuve correcta en mi hipótesis. ¿Sí? Solamente que la hipótesis inicial fue al revés de como yo lo pensaba. Acá me da positivo la interacción. Eso me dice que el rendimiento de la educación varía positivamente con la antigüedad. Es decir, cuando yo más antigüedad tengo, si me decido estudiar un año más, ese incremento de un año más de educación me va a rendir más cuanto más experiencia tengo yo. ¿Sí? Entonces, si yo soy nuevo y tengo 0 años de educación acá, 0 años de experiencia, estudiar un año más me da 27 pesos. Si yo tengo 2 años de antigüedad, estudiar un año más me va a dar casi 30 pesos más de sueldo. ¿Sí? Ahí se podría pensar por ahí que la lógica es, no sé, que yo al estar más tiempo en la empresa, yo sé qué cosas son útiles o qué cosas son del día a día, qué cosas necesito en la operatoria. Y cuando yo estudio un año más, yo estudio algo que me sirve para el trabajo y me desarrollo profesionalmente y soy más productivo, pongamos. O yo estoy hace 5 años en una empresa y hago, no sé, un máster en finanzas que me sirve para aplicar en la empresa, entonces me retribuyen más por ese posgrado porque es un posgrado que me sirve para aplicar en la empresa y porque yo estoy conociendo cómo es el sistema interno, suponiendo, digamos. Pero eso es lo que me está dando acá la interacción positiva. Me dice, cuando yo más experiencia tengo en la empresa, es positiva la interacción, cada año más que yo decido estudiar, o sea, un año más que yo decido estudiar, me rinde un poco más. ¿Sí? O sea, me rinde más cuando más experiencia tengo en la empresa. Y bueno, y son todos significativos, o sea que son válidos los resultados. Ahí estamos. Vamos al B, dice. ¿Existen diferencias significativas en la relación de horas trabajadas e ingreso semanal entre hombres y mujeres? Eso es lo que dijimos recién. ¿Cómo evalúo eso yo? A través de una interacción. Acá lo que me está pidiendo es, ¿las horas trabajadas son retribuidas en igual proporción entre hombres y mujeres? ¿O existen diferencias a la hora de pagarles, digamos? Según mi regresión, veo la interacción me da al 5% no me da significativa, al 10% sí. Ahí ya como que una cuestión de criterios, digamos, donde yo hago el corte, eso le queda muy a interpretación de las personas que... O sea, ustedes podrían justificar que no es significativa el 5 y descartarla porque tiene una muestra grande, entonces no puede ser que no da el 5. O pueden decir que sí, está bien, al 10 es aceptable. No hay un... O sea, no se les va a poner que está bien y que está mal un ejercicio por esto, porque en la práctica es bastante... O sea, si bien esto es una técnica bastante como matemática, como que hay cosas que son interpretativas como esta, que no es claro dónde trazar dónde realizar el corte. Bueno, pero supongamos que me da significativo. Si me da significativo, entonces digo que sí existen diferencias significativas, o sea, es correcto que existen diferencias significativas, porque a los hombres, que el sexo 1, a los hombres le pagan menos para cada hora semanal trabajada que a las mujeres. ¿Sí? O sea, a los hombres le pagan más por el hecho de ser hombres, lisa y llanamente, pero cada hora adicional que desean trabajar, digamos, a las mujeres le pagan un poco más, a las mujeres le pagan un poco más que a los hombres. A las mujeres le pagan esto por hora, 2 pesos con 82, y a los hombres le pagan 1 peso con 13. ¿Sí? Eso es lo que habíamos analizado hoy. Entonces, ¿existen diferencias significativas? Sí, al 10% sí, al 5% no. Al 5% de significancia o al 1%, rechazo, esta interacción no es significativa estadísticamente y por ende rechazo la hipótesis nula de... por lo tanto, no puedo rechazar la hipótesis nula de que sean diferentes los tratamientos. Por ende, si yo rechazaste eso, si yo tomase al 1%, al 5% o al 1%, cualquiera, rechazo la hipótesis nula y diría no.
las horas semanales trabajadas son remuneradas en igual proporción para hombres y para mujeres. O sea, no existe diferencias por ese lado. Lo cual no quita que a los hombres les pagan más por el hecho de ser hombre solamente. ¿Sí? Por el hecho de ser hombre, la retribución semanal es más alta. ¿Correcto? O sea, si yo acepto esto, digo que sí, que existen diferencias y que a las mujeres les pagan más por hora que a los hombres, porque eso es lo que me da a los hombres, que es el grupo 1, en comparación contra el grupo base, es negativo. A los hombres les pagan menos. O sea, le pagan menos por cada hora más adicional que hacían trabajar. ¿Qué es lo que me pregunta el ejercicio? ¿Sí? Si yo rechazo eso sí yo rechazo la nula. Si no la rechazo porque la tomo al 5%, entonces no puedo rechazar la hipótesis nula, entonces digo no. No existe discriminación por género en cuanto a la retribución. O sea, igual, si rechazo tendré que correr de vuelta a la regresión y sacarle esto, ¿no? Si yo hago la regresión con esto me dan unos valores. Si yo saco la interacción me van a dar otros valores y eso debería tomar, ¿sí? No puedo decir rechazo esto, a los dos les retribuyen 2,82 por hora a los dos géneros. No, cuando yo saco esto va a cambiar porque existe mucha multicolonialidad entre esto y esto. Y lo que me dé acá, supongamos que me dé 3 o lo que sea, voy a decir, ok, a ambos géneros, independientemente del género, a todas las personas le pagan 3 pesos por cada hora. Si yo no rechazo la nula acá. Si yo la rechazo, tengo que mantengo las interpretaciones como están acá. Si no rechazo, tengo que volver a correr la regresión y anular esto de la regresión, o sea, sacarla de acá. ¿Correcto? Entonces ese es el punto B. El punto C dice, ¿cuál es el máximo nivel de confianza para el cual se rechazaría la hipótesis nula de que el coeficiente de la variable sexo es igual a 0? ¿Sí? El coeficiente de la variable sexo es este. Y me da un p-valor virtualmente 0, digamos. Acá me pide cuál es el máximo nivel de confianza. El nivel de confianza es, bueno, son 90, 95, 99. En este caso tengo tanto 0 que es el máximo nivel de confianza es 99,9 y andás a ver cuántos 9 más tiene. ¿Sí? Se rechaza ampliamente la hipótesis nula para cualquier nivel de confianza usual. O sea, independientemente puedo tomar 99, 99,9, 99,99 capaz, andás a ver a dónde se corta. ¿Cuál es el máximo nivel de confianza? Y 99 si se quiere. Sería la respuesta puntual, pero bueno, explicando eso tranquilamente se entiende, digamos, que entendieron qué está pidiendo. Vamos al punto D. El punto D dice, compute, mostrando numéricamente la fórmula empleada, el estadístico de prueba para testear la hipótesis nula de que la antigüedad tiene un efecto nulo sobre el ingreso laboral. ¿A qué conclusión llega? ¿Sí? Okay, si antigüedad apareciese solamente una vez, yo miraría el valor T, tendría que sacar el estadístico T nomás. Ahora bien, como antigüedad aparece 2 veces, como antigüedad aparece por sí misma y aparece en la interacción también. ¿Sí? Entonces aparece 2 veces antigüedad. Yo tengo que evaluar la significancia estadística de 2 coeficientes, de antigüedad propiamente dicho y de la interacción 2. Interacción 2, acá, que tiene antigüedad metida. ¿Sí? Porque me dice testear la hipótesis nula de que la antigüedad entera, digamos, tiene un efecto nulo. Entonces yo tengo que hacer un test de F. ¿Sí? Y tengo que ver si el beta antigüedad y el beta de la interacción son nulos entre ambos. O sea, yo lo podría hacer directamente acá. Test de antigüedad de interacción. Y me da altísimo, digamos, entonces me da un p-valor virtualmente 0. Entonces se rechaza ampliamente la hipótesis nula de que la antigüedad tiene un efecto nulo sobre el ingreso laboral. ¿Sí? Igual si yo mirase se rechaza. Entonces, si yo mirase solo antigüedad, que eso está mal, ¿no? Yo no puedo mirar solo antigüedad y solo interacción. ¿Por qué está mal? Porque existe mucha multicolonialidad entre estas variables. ¿Sí? ¿Y por qué existe multicolonialidad? Y porque interacción es esto por esto. Entonces casi un 50% es antigüedad y un 50% año de educación. O sea, es altísima la correlación que hay entre esto y esto. Entonces puede ser que esta variable me dé no significativa y la interacción me dé no significativa, pero si yo hago el análisis de F me da que son significativas porque la multicolonialidad, si ustedes se acuerdan
de la fórmula de la varianza del coeficiente, sería esto. La multicolinialidad te pega a través del R cuadrado ese que está en el denominador de la expresión y hace que el desvío aumente. Entonces, si yo no incluyese este y dejase solo antigüedad, o sea, puede ser que me dé no significativa, pero si yo eliminase este en la interacción, la antigüedad puede ser que me dé recontra significativa, suponiendo un ejemplo, ¿no? Un escenario. Pero yo al incluirla, por la multicolinialidad grande que existe entre estas dos, con la educación pasa lo mismo, ¿no? La educación y la interacción tienen mucha colinialidad porque se componen de vuelta lo mismo, es la multiplicación de estas dos. Pero yendo de solo a antigüedad, puede ser que ambas sean no significativas, pero si yo eliminase una, me da súper significativa la otra. O para evitar hacer eso y hacer y no hacer un modelo de regresión nuevo, se hace el TDF. El TDF, eliminando las dos variables, o sea, la interacción y la antigüedad, si lo que ambas sean cero, me da, o sea, se rechaza ampliamente la nula. El ejercicio igual me pide mostrar numéricamente la fórmula. Entonces acá lo que está hecho es, el punto D, está hecho la fórmula del test de F, se podría hacer con la suma de residuos cuadrados, acá se hace con la prueba del R cuadrado, ¿sí? de las regresiones. O sea, el R cuadrado del modelo no restringido, el modelo no restringido es el modelo completo, que no tiene ni una restricción, es con los 7 parámetros que tiene. Perdón, las 6 variables que tiene. Se hace la R cuadrada de este modelo no restringido, que ya está, ya sabemos que la R cuadrada es esta, ya está hecha ya una regresión. Esa es la regresión del modelo no restringido. Menos, esta es la fórmula, ¿no? Menos el R cuadrado del modelo restringido, que tendremos que calcularlo, que lo hacemos acá abajo, que es el modelo restringido, y eliminar las dos variables, o sea, eliminar las dos, las tres, las que sean, las variables que yo quiero testear. Entonces se hace la misma regresión, pero se elimina la variable que yo quiero probar su significancia. Entonces, llega hasta acá nomás la regresión, y o sea, corro y veo cuál es el R cuadrado que me da. Entonces el R cuadrado del modelo no restringido menos el R cuadrado del modelo restringido dividido la cantidad de restricciones, 2 en este caso, son estas dos que yo estoy queriendo probar, sobre 1 menos el R cuadrado del modelo no restringido sobre n menos k menos 1. Como k es 6, porque hay 6 variables, me da n menos 6 menos 1, me da n menos 7. Bueno, el R cuadrado de acá es 0.2358, como lo planteé acá. Y ahora vamos a correr para saber cuál es el R cuadrado de la regresión restringida, ¿sí? Que me da acá 1577, ¿sí? Ustedes se preguntarán por qué hace este efectito acá o sea, por qué agrega un if acá a la regresión. Y básicamente es porque si ustedes, o sea, si yo lo corriese sin ese if, es para mantener el tamaño de la muestra. Si yo corriese sin el if, me dan casi 10.000 observaciones. En cambio, yo cuando corré con el if me da la 2278, que es lo mismo que lo que yo vengo trabajando antes, 2278, ¿sí? Recuerden eso, muy importante. Siempre, cuando hagan esto de modelo restringido o no restringido, siempre tienen que trabajar con el mismo tamaño de muestra, ¿sí? Pues con una muestra puede ser que tenga un R cuadrado y con otra muestra tengo otro R cuadrado porque hay más variables y las variables tienen otros efectos. Hay más observaciones y los efectos son diferentes. O sea, no son comparables. Siempre tengo que trabajar con el mismo tamaño de muestra. ¿Y por qué acá se me cambia el tamaño de muestra? Si no hago este filtro. Y el problema es que, o sea, el problema no, la cuestión es que viene por la forma que yo definí antigüedad. Si ustedes se acuerdan, antigüedad yo la definí así, ¿sí? O sea, la antigüedad es 2 cuando esta variable, el pp07a es 2, el 4,5 cuando este es 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Sin embargo, si ustedes, o sea, yo ya hice el tab, no, perdón, vamos a hacer la vuelta, no el tab no, sí, el tab de esa pp04, bueno, pp, vamos a copiarlo mejor para no errarle. Yo tengo 11.000 personas acá me salen nuevos. O sea, yo definí, la forma que yo definí antigüedad es, le di valores o creé una variable que se llama antigüedad, le di valores para
los casos en la que esta variable, pp07a, me da 2, me da 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Que es lo que dice acá. 2, 3, 4, 5 y 6. Que son códigos nomás. Que valga 2 no significa nada. O sea, que valga 2 significa que trabajó de 1 a 3 meses. Que valga 3 significa de 3 a 6 meses y así. ¿Qué pasa? Yo cuando creé entonces la antigüedad, yo definí los valores de antigüedad para estos 5 casos. ¿Sí? 5 casos. Los otros 3 casos, y este que acumula todo, la gran mayoría, digamos, cuando tienen 0 años de experiencia, los otros 3 casos no están definidos por antigüedad. ¿Sí? Si uno mira acá la planilla y va al final, así, vamos a cada antigüedad, muchos tienen, no tienen ceros, sino que tienen missings. ¿Sí? El sexo sí lo definí como 1 o 0, como que o la variable es 1 o la variable es 0, es como que siempre tengo un valor. En cambio, para esta antigüedad yo definí la cantidad de meses que trabajaron, de algunas variables, o sea, de algunos grupos, de la gran mayoría de los grupos, o sea, acá tengo 8.000 personas acá, de 11.000, la gran mayoría no les puse un valor de antigüedad, o sea, no definí que sean cero su antigüedad, si no caen en estas categorías ni nada. Entonces, al no definirles un lugar, es como que no les puse ningún valor. ¿Y cómo me los hace? Y bueno, me los crea así, vacíos. Vacío, o missing value. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hago una regresión y pongo varias variables, Stata me hace la regresión de las variables, y cuando para alguna de esas variables hay una observación que tiene un missing value, no toma como 0, porque no es 0, no está, es missing. Entonces me elimina directamente la observación directamente de la regresión. ¿Sí? Cuando yo tengo una variable que tenga missings, una persona que tiene missing es porque no cae en esta categoría de antigüedad, porque trabajó 0. Un estudiante. Una estudiante que tiene 0, en antigüedad en realidad tiene un missing porque nunca definía en antigüedad 0. Entonces ese missing de la antigüedad hace que Stata para esta regresión no me considere directamente esa observación y me la elimina, porque nunca estuvo. Entonces, de las 11.000 observaciones que son acá, 11.270, en realidad me quedo con 2.278, porque me elimina muchas por ese criterio, y otras variables pueden ser que pase parecido. ¿Sí? El tema es que en esta, que es la regresión del modelo restringido, no está incluida esa variable, no está incluida la variable de antigüedad. Si yo al no incluirla, mi población se va a casi 10.000 personas. Y cambia, digamos, ya no es comparable. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? Porque esa estudiante que dijimos que nunca trabajó todavía, que tiene 0 antigüedad, en realidad tiene missing en antigüedad, esa persona tiene, digamos, educación, supongamos. Tiene, no sé, 10 años de educación. Entonces, a los efectos de las otras variables existe, digamos, Stata no elimina esa observación, y por ende aumenta gigantescamente acá. Pero yo estoy trabajando con personas que tienen algo de experiencia laboral, y por ende figuran algo en antigüedad. Entonces, como que yo tengo que hacer este filtro, que lo único que le digo es que la interacción sea distinto al missing. ¿Sí? Que la interacción 2, que la multiplicación de año de educación y de antigüedad, que sea distinto a missing, no a 0 porque no existe, sino que sea distinto a missing. Si es distinto a missings, o sea que sea, en realidad que sea igual a missings. Si yo hasta hago esta regresión, siempre y cuando la interacción 2 sea distinto al missing, como que que me elimine de la muestra todas las personas a las cuales la interacción 2 sea missing. Y cuando la interacción 2 da missing, y cuando no tiene antigüedad. Porque, volviendo acá de vuelta, cuando yo tengo missing en la antigüedad, cuando multiplica por algo, me da 15 por missing, me da missing. O sea, missing de faltante de datos. 3 por missing. 2 por missing. Entonces lo que hago acá es eliminar
todos los casos en los cuales la interacción 2 me da missings. Eso es lo que hace. Es como para achicar el tamaño de muestra y que me quede el mismo tamaño de muestra en los dos casos. En el caso de la regresión restringida, como en el caso de la restricción no restringida. ¿Sí? Ese era un comentario aparte para saber por qué hacíamos este filtro. Bueno, acá tengo la regresión. Tengo el R cuadrado que necesitaba. Y bueno, ahora vengo acá a la operación. Acá hacemos el F. O sea, lo copiamos y hacemos el display para ver que da igual. A este le faltaba, había un paréntesis que estaba mal acá. Le falta un paréntesis acá. Y un paréntesis acá. Ahí está. Y me da el test de F 116,04. Y si subo un poquito, es el mismo test que hice acá. 116,14, acá es 0,4. Bueno, una cuestión de redondeo parece que hay. 2271. Sí, una cuestión de redondeo de acá, de los R cuadrados. Pero da muy parecido, da 116. Y bueno, y como ya hemos dicho, para un F de 116, el estadístico F es, o sea, el p-valor es virtualmente cero, o sea, se rechaza ampliamente la nula, de que la antigüedad no tiene efecto sobre el ingreso laboral semanal, ¿sí? O sea, se rechaza ampliamente esa hipótesis nula, que es lo que me dice acá. Y lo hicimos de los métodos, un método más fácil con el test y otro con el comando test y otro con la fórmula matemática. Y el último punto, punto E, me dice: compute el efecto ceteris paribus promedio de aumentar 1, 5 y 10 años más la educación del trabajador. ¿Sí? Ahora ahí volvemos a lo anterior. ¿Por qué dice promedio? Porque la educación del trabajador, tengo el coeficiente de la educación y tengo el coeficiente de la educación acompañado de un nivel de antigüedad, X. ¿Sí? Dijimos que si yo evalúo ese nivel de antigüedad en cero nivel de antigüedad, entonces esto es lo que me aporta la educación. Si yo tengo 0 antigüedad, entonces 27 cada año de educación me aporta 27 pesos de mi salario semanal. Si yo evaluase en niveles de antigüedad interesantes, digamos relevantes, tendría que empezar a jugar con esto de la interacción, que dijimos que era significativo estadísticamente, o sea, hay que incluirla. Entonces el efecto de un año más de educación es el 27, esto que dijimos recién, es este 27 más la interacción 0,2 por la antigüedad, ¿sí? Que ya habíamos hecho hoy el dibujito. Acá. La educación, o sea, lo que gano de educación, lo que me paga la educación cuando tengo 0 años de experiencia, más el efecto de la interacción positiva de todos los meses de experiencia que yo tenga, digamos, en la empresa. Acá tengo que hacer exactamente lo mismo que eso, solamente que en vez de evaluar acá como yo evalué en 2 años, porque puse por poner, digamos, que son 24 meses, me dice que evalúe en el nivel de medio de la antigüedad. ¿Sí? O sea, en el nivel promedio, pues que se haga. Vamos a ponerle el efecto satisfactorio promedio de aumento, promedio. O sea, ¿qué decir en el nivel promedio de antigüedad? ¿Cuánto aporta la educación al salario en un nivel de antigüedad promedio? Entonces corremos para ver cuál es la antigüedad promedio. De vuelta hacemos este filtro porque si no me va a salir la media de antigüedad para todos. O no, a ver, creo que no es necesario hacer ese filtro. A ver, por testearlo. Ah, sí, cambia un poco. Bueno, no olvídense. Tienen que hacer este filtro de interacción para mantener la cantidad de tamaño. Entonces me da 70. Es como que en esta muestra de 2.278 personas, en promedio, o sea, en la media hay 70 meses. O sea, los trabajadores tienen 70 meses en sus empresas. En cantidad de años. Nosotros hacemos este ejercicio. Hacemos el display de 27, que es el efecto que está acá, ¿no? El efecto de cuando tengo 0 años de antigüedad, más la interacción por la cantidad de años, por una cantidad de antigüedad de meses sería promedio. Y me da 35.
¿Sí? O sea, cuando yo estoy en el nivel, cuando yo tengo el nivel de antigüedad promedio, estudiar un año más, me rinde 35 pesos más a la semana. Mi ingreso laboral semanal aumenta en 35 pesos. Ese sería el aumentar un año. El aumentar 5 y el 10 es lineal, digamos, es multiplicar nomás. Puede tener una diferencial. ¿Sí? O sea, si ustedes ven. Bueno, no. O sea, yo tengo. Vamos a cargar. Yo tengo. O sea, este es mi I, ¿no? I es igual a todo esto, qué sé yo. Más 27 por año de educación. Bueno, más esta antigüedad que no me importa ahora. Más 0,21 por la interacción. ¿Y qué es la interacción? Y es educación por antigüedad. Entonces, o sea, este también está, digamos, en el medio, no lo analizo, pero me da. Y es igual a todo esto, todo esto y todo esto, más 27 por años de educación, más 0,21 por año de educación por antigüedad. ¿Sí? Y cuando yo quiero analizar el efecto que tienen los años de educación sobre el ingreso laboral, tomo una derivada, o sea, tomo una diferencial, y entonces esto que era 27 por año de educación me queda solo 27, más esto de 12 por educación por antigüedad me queda 0,21, perdón, por antigüedad. Y desaparece, digamos, la educación porque tomé la derivada, está elevado a la 1, desaparece. Todo eso es diferencial de x, sería. Y ese diferencial de x es 1. En la mayoría de los casos, digamos, estos análisis están hechos para el diferencial de 1, digamos, cuando aumenta en una unidad. Acá me pide que aumente en 1, en 5 y en 10. Entonces es lo mismo, es el mismo cálculo. O sea, es esto por el diferencial de año de educación. Por 1, ya lo hicimos. Por 5 ahora, me da 178. Y por 10, bueno, corre la coma, 356. O sea que cuando yo tengo la antigüedad promedio en la empresa, estudiar un año más me rinde 35 pesos a la semana, de 2010. De 35 pesos de evaluación 2010. Cuando estoy en el promedio de antigüedad de la muestra, estudiar 5 años más me rinde 178 pesos a la semana y estudiar 10 años más me rinde 356. ¿Sí? Recuerden que eso siempre sale todo esto por diferencial de x. Ese diferencial de x es 1, 5 o 10. Entonces yo soy una persona promedio de antigüedad y decido estudiar 10 años, barbaridad, me van a pagar 356 pesos más a la semana. Para este caso que estamos analizando. Y bueno, ahí termina el ejercicio. Estamos. Bueno, nos vemos en el próximo video.